mis hermanos, y en lo que nos paramos, vayamos al libro de Lucas, San Lucas capítulo 24. Vamos a dar lectura del versículo 44 al 53. Pues gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por darnos la manifestación de tu palabra y la bendición de la misma, la cual llega a nuestro entendimiento y se manifiesta en nuestro corazón, mostrándonos el camino, la bondad, la piedad, la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, gracias a tu Hijo Jesucristo. Ahora, en ese precioso y maravilloso nombre de tu Hijo, oramos y nos ponemos en tus manos, oh Dios y buen Padre Todopoderoso, para que tú sigas manifestando tu poder, sigas manifestando tu divinidad y sigas manifestando todo cuanto tú sabes hacer para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Lucas, capítulo 24, el versículo 44 lo leemos todos, nos dice: y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les digo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pues gracias. Gracias por el acontecimiento que tú nos vas a llevar delante de nosotros, Señor. Las palabras, el cual en alguna manera siempre ha edificado nuestras vidas, nos ha guiado, nos ha preparado y nos has mostrado, Señor, tu sabiduría a través de la misa. En Cristo Jesús te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que sigas llevándonos a través de ese entendimiento de estas palabras. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Pues hermanos, aquí tenemos la oportunidad de poder ver, después que Jesús había muerto, Él había comenzado a aparecérsele a mucha gente. Apareció, según la Biblia comenta, más de 500, apareció a los discípulos, apareció a las Marías, apareció a algunos caminos a Emaús, y así fue haciendo sus apariciones, y en un contexto estaban todos los discípulos reunidos, y Él entra a través de la puerta, no abriendo la puerta. Pues yo quiero que usted pueda, a través de la luz de la palabra de Dios, darse cuenta de que Él lo que le estaba mostrando, que había regresado, pero de la misma manera tenía que partir. Y cuando Él partiera, Él lo que le quería enseñar y le quería instruir, le quería preparar a cada uno de ellos, así como a nosotros, era de que ellos se dieran cuenta de que no estarían solos, sino que estarían con el Espíritu Santo. Pues la palabra de hoy yo le he titulado el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos de Jesús se ven plasmados prácticamente en su palabra. Si nosotros ahí donde estamos buscamos el mismo libro de Lucas, capítulo 24, leemos desde el 36, nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazón estos pensamientos. Mirad pues mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer. ¿Qué es lo que le quiero enseñar a través de lo que hemos leído? Él estaba garantizando a ellos que el que ellos habían visto muerto hace 3 días es el que hoy estaba con ellos nuevamente. Y cuando la palabra dice que espíritu no tiene carne ni hueso, tóquenme, que yo soy. Y para darle una muestra y una comprobación, ¿qué fue lo que hizo? Como ustedes se dan cuenta, los ángeles no comen, los espíritus no comen, denme de comer. ¿Y qué hicieron ellos? Le dieron un pez asado y le dieron pan. Bien, y él, en señal de todo esto, delante de ellos comió, se sustentó. ¿Qué es lo que le estaba garantizando? Que era él nuevamente. Pero había algo por el cual había regresado. Venía a despedirse. Venía porque tenía que regresar al que lo había enviado. Tenía que regresar a su Padre Celestial. Pero él sabía que aunque él se fuera, iban a quedar ellos, todos y cada uno de aquellos que le buscaran a través del poder de su Espíritu Santo. La palabra de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, vemos esa manifestación divina en los momentos que Jesús ya no estaba. Pero la palabra que hemos dado lectura nos dice: y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nos damos cuenta de que antes que él viniese, había muchas manifestaciones. Podemos ver a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías, Oseas, podemos ver a través del libro de los Salmos, y nos vamos dando cuenta cómo todas y cada una de estas nos mencionan de las Escrituras que él habría de estar entre su pueblo y que vendría para salvar a su pueblo. Lastimosamente muchos de su pueblo no lo entendieron de esa manera, pero lo que le estaba garantizando a los que quedaban, porque lo que él quería era que se difundiese el mensaje de la palabra de Dios, que llegara el arrepentimiento a la vida del hombre, que también pudiéramos darnos cuenta que así como él estuvo entre ellos, aún está entre nosotros espiritualmente. Y hermanos, estas palabras, cuando nosotros leemos y nos da esa claridad, me gustaría que fuera usted al libro de Mateo, busque Mateo un poquito atrás. Vamos a buscar allí 16, 21. Cuando lo tengan, den un amén. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos los que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿qué cosa? Muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que la palabra de Dios está hablando. Él tuvo mucha oportunidad de sentarse y comentarle a sus discípulos. Y lo que ahora está aconteciendo es él nuevamente en persona, haciéndole ver que todas y cada una de las cosas se habían cumplido. Porque la palabra dice en el contexto que estas son las palabras que os hablé. ¿Cuáles eran? Los aparecimientos, el momento que iba a estar frente a la gente, el momento que iba a ser apresado, el momento que iba a ser juzgado, el momento que iba a ser golpeado. Todas estas cosas la había mencionado. Y la palabra de Dios en el contexto nos manifiesta con toda claridad. Busque el libro de Marcos. Marcos 8:31.
Gloria sea a Dios. Dice ese versículo, hermanos, ¿lo tiene? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y de ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya 2 de los libros nos están dando las muestras de su palabra. Nos damos cuenta que el Evangelio se estaba cumpliendo, y la palabra de Dios, conforme él había comentado a cada uno de ellos, al pie de la letra se estaba dando. Váyase a Lucas 9:22. Amén. Lo leemos. Nos dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. 3 evangelios se conocen como el evangelio sinóptico, y están manifestando algo muy importante: las palabras de Jesús. Ese momento en que él tuvo frente a su pueblo, delante de la gente, frente a sus discípulos. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cree en lo que hemos leído? Amén. Si 3 discípulos más lo comentan, y estamos viendo con toda claridad, y así también se va a cumplir cada palabra la cual el Dios y buen Padre Todopoderoso ha manifestado delante de las Escrituras, hermanos. Nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios hace las cosas y cómo las cosas son hechas por Dios. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, es aquella palabra que se había escrito en la antigüedad, aquella veracidad, aquella gente que tuvieron la oportunidad de estar frente a Jesús. Yo le pregunto: ¿alguien ha estado frente a algún artista grande, internacional? Y yo no tan delante de mí, pues. Aleluya. ¿Viste? La cosa que usted no cree. Tan delante de mí, dicen que no. Hermanos, si usted se diera cuenta, el solo y simple hecho de estar delante de alguien grande, alguien que es tipo VIP, guardaespaldas, y que guarda frente, y guarda arriba, y guarda abajo, y guarda fango. Amén. Solo imagínese estar enfrente de Jesús. Y se imagina usted lo que vivieron en esa época, estar de frente de este hombre, de ver cómo lo latigaron, cómo lo golpearon, cómo él, llevando esa cruz a donde le iban a montar. Póngase a pensar, hermanos. Y él estaba enseñando a cada uno de ellos que todo se cumpliría, todo se llevaría conforme cada uno de estos libros. Los profetas, podemos ver que los profetas se manifiestan en profeta menor, profeta mayor. Podemos ver los libros de los salmos y nos damos cuenta cuántos salmos son: 150. Y nos damos cuenta que también la palabra de Dios es manifestada prácticamente en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Pentateuco, los 5 primeros libros. Se manifiesta el conocimiento de la gente de los acontecimientos de este hombre que iba a venir a la tierra. Y me llama la atención cuando la palabra dice en este versículo: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ellos no creían que era él, no estaban seguros. Y él quería marcar la seguridad de que se dieran cuenta de que él era el mismo que había andado con ellos y ha vuelto a estar con ellos otra vez. Hermanos,
¿Sabe qué nos está enseñando el Señor a través de su palabra? El milagro de su segunda venida. Va a volver a venir. Crea ese milagro, hermano. Tómelo para usted. Dígale, Señor, venga o me vaya, que yo esté contigo. Porque así como mucha gente no le creyeron, hay todavía hasta el sol de hoy mucha gente que no le cree. Mucha gente que sigue en su ignorancia. Mucha gente que sigue creyendo que la vida es fiesta. Como es la última canción que están cantando ahí de, no sé, una canción que todo el mundo para vivir y para morir, y no sé cómo es, hay que vivir, una onda así. Vivir para morir. Oh, la de, ¿cómo se llama este? Para vivir hay que llorar. Así es, vivir mi vida, ay, 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 no, si yo le tengo que enterarme de lo que está pasando allá afuera para tirarle la pedrada a usted. Si no, ¿cómo le tiro la pedrada? Si usted quiere vivir la misma vida loca. Y la palabra de Dios nos está enseñando el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El poder de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo. No tenemos cualquier cosa. Tenemos algo divino y maravilloso. Que no lo creamos, no lo sentimos, no lo vemos, porque no queremos, porque nuestra fe es chiquita, todavía más pequeña que el grano de mostaza. Usted tiene que creer lo que la palabra de Dios le está enseñando. El versículo 45 nos dice, entonces les abrió, ¿qué cosa, hermano? Tóquenle la teta al que está a su lado. No entiendan allá, hermano, no pensando la teta, dice. La tête es en francés la cabeza. La tête. Todos se entienden como quieren cuando quieren. ¿Qué es lo que le está abriendo al hermano? El entendimiento, que no piense mal. Porque la palabra de Dios dice, y me gusta cuando empieza, entonces, como le está diciendo, haz abrir tu entendimiento, haz abrir tu mente. Yo quiero que usted haga abrir su mente para que entienda de que Él volverá. Y es clara la palabra, para que comprendiesen las Escrituras. Y esto nosotros tenemos que verlo con toda claridad. Debemos de abrir nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para entender la Escritura. Y la Escritura no se puede manifestar a través del hombre, sino a través de lo que Él dejó, su Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos han leído la palabra de Dios y no me cala nada? Dice. ¿No le ha pasado a usted? Miren, yo tengo una preparación teológica, tengo un doctorado, una maestría, capellanía, tengo... Ustedes nómbrenlo, ahí lo tengo. Y hay momentos que no entiendo. ¿Pero por qué? Porque estoy en el hombre. Y lo que Él quería, que los discípulos dependiesen, así como dependían de Él, hoy dependieran del Espíritu Santo. Y Él quiere que tú dependas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo estés alarmando. Para que le esté avisando, mira Jesús, allá va el pastor, está cero problema. Miremos a ver cómo le echamos la mano. Así es. Jesús, mira, ahí está la hermana, mira cómo ha estado orando, pidiéndote por ese milagro. Vaya, vamos a ver. Miremos el video de la hermana. Y cuando va viendo la hermana, para vivir y para disfrutar, vivir la vida, ¿y cómo le va a dar el milagro a usted? Si usted aquí es una cosa y allá es otra. Y la palabra de Dios nos enseña siempre, no podemos servir a dos, porque vamos a amar uno y vamos a aborrecer al otro, vamos a hablar mal del uno para venir a contentar al otro. No, hombre, ahí déjala que esté hace otro ratito. Vamos a ver si cambia. El viernes va a ir al culto del pastor, vamos a ver si la palabra le hace algo por ahí y la hace meditar, la hace cambiar. Eso es lo que sucede, para que comprendiesen las Escrituras. La Escritura es a través del Espíritu de Dios, es algo espiritual, no lo podemos comprender en el hombre.
Y usted se da cuenta. No sé quién ahí estaba diciendo que si usted no lee su Biblia un día, se da cuenta, no sé, en el trabajo. No lo lee 2 días, se dan cuenta en la casa. No lo lee en 3 días, se dan cuenta en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento espiritual. Todos queremos un milagro, pero ¿qué hacemos para recibir el milagro? Y para recibir el milagro debemos de prepararnos prácticamente, leer la palabra de Dios, estar en comunión con Dios. Más el versículo 46 nos dice: y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cosa que dicen cada uno de los evangelios. Ya estaba escrito. Toca el que está al lado y dígale: también está escrito tu milagro. También está escrito todo lo que tú estás necesitando. Pero a veces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Un cambio. Pero nosotros queremos seguir como estamos. Hay alguien que le han dado alguna vez $100 y se pone contento. Pero le quieren dar más, pero como usted ya está contento, ya no se dan los demás. ¿Qué le pareció eso? ¿Ya vio? Le quieren dar más, pero ahí déjala así. Son $100, le puso contento, le doy 15, va a morir. ¿Ah? Eso es lo que Dios nos da, la prueba de lo que nos quiere bendecir. Y como nos dio la prueba, nos anotamos, nos apartamos, nos ponemos a hacer otra cosa, nos ponemos a vivir la vida. Hay que vivir y hay que sentir y vivir la vida. Solo imagínese. Póngase a ver a dónde queda su Espíritu Santo. Si cuando usted está en ese gran gozo y en el gran salsón, no se acuerda del Espíritu Santo. Se acuerda que el agua va a mover la cola, se acuerda que el agua va a saltar, pero no se acuerda. Y la palabra de Dios es clara. ¿Por qué? Porque está mostrando que era necesario que Él padeciese cada una de estas cosas. Está mostrando que se tenía que dar la veracidad de que al tercer día, así como Él había dicho, volvería nuevamente entre cada uno de aquellos que lo habían visto. Mas dice la palabra: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿De dónde tenía que empezar todo? Desde Jerusalén. ¿A quién le predicaba Lucas? A los griegos. Pablo le predicaba a los gentiles. Cada uno de ellos había tomado un sector. Por eso la palabra manifiesta que desde ahí, ¿por qué? Porque ahí llegó Él, ahí llegó la palabra, ahí llegó la bendición, ahí salieron los discípulos que se esparcieron y de ahí se esparció la palabra de Dios alrededor de todo el mundo. Gloria sea a Cristo. Comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué a veces no hay bendición en nuestra casa? Porque no ha comenzado por nuestra casa la bendición, porque nosotros andamos queriendo evangelizar a 20,000 por otro lado, y los de la casa son más locos que los que están por otro lado. No nos hacen caso. No se han dado cuenta que hay mamás testaduras, abuelas, ni se diga. A mí no me vas a venir con ese tu cuento, abuela. Pero ¿qué sucede cuando ya están por quedar bien tilinte, bien estirada? Ahí sí, mira, y ese Dios del que vos siempre hablas. Empieza en el hogar, hermano, para que la bendición de Dios también empiece en su hogar. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente, 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos fueron testigos de todos los acontecimientos que se dieron, hermanos. Ellos vieron cada una de las cosas que empezó a suceder. Váyase a Hechos de los Apóstoles. Hechos número 1:8. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en ese versículo? Pero recibiréis ¿qué? Dinero. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa que si usted empieza en su casa? Su casa es el Jerusalén de este sector, hermano. Predíquele a su familia. Yo no olvido el día que le prediqué a la mía. Y cuando me estoy hablando de mi familia, me estoy hablando de mis hermanas y mi mamá, mi papá. Miren, ahí estaban todos. Siempre en la familia el que lloraba era yo. Ese día ellos eran los que estaban llorando. A mi mamá no le pegué y estaba llorando. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo darnos a cada uno, hermanos. Y la palabra de Dios que ellos oyeron fue lo que los hizo cambiar a muchos de ellos. Fue lo que les dio la oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra se manifestó primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, toda parte del mundo. ¿Eso qué significa? Que la bendición de Cristo llegó a nuestra vida, hermanos. Solo por medio de su palabra. Y el versículo 49 nos dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa de su Padre? El Espíritu Santo vendría. Pero quedaos vosotros en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Hermano, nosotros somos investidos de poder. ¿Y ese poder de dónde viene? Desde el cielo, hermanos. Si tú tienes poder, diga, tienes milagro. ¿Por qué? Porque el poder viene del que tiene el poder y se llama Jesucristo. Y si tú gozas de ese poder, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, pero recibiréis poder. ¿Sabe qué significa poder? Dunamis. Hay dos tipos de explosión. Una que es hacia afuera, las ondas expansivas. Cuando usted deja caer una gota en el agua, ve la onda nueva y se va abriendo. Y hay una que se llama implosión. Esa implosión que Dios hace adentro de cada uno de nosotros, que solo usted se dio cuenta. Oh, aleluya. Y después sale la explosión hacia afuera, se dan cuenta los demás, los que viven en su casa, los que le rodean, sus amigos, sus vecinos, su familia, todos empiezan a conocer. Hey, mira cómo ha cambiado. Si antes era bien loca, antes era bien atrevido, mira ahora, no es el mismo. Si antes hacía y deshacía, hoy mira, allá anda con la Biblia en la mano, y muchos andan con la Biblia en la mano y en menos de lo que piensan es tener el poder de Cristo, hermanos. No manifiestan el poder del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios en este contexto, cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ese poder de su Espíritu Santo, significa que el poder viene de lo alto y viene de Dios hacia cada uno de nosotros. Y ese poder se manifiesta en nuestra vida. Mas dice la palabra de Dios que se quedaran ellos en la ciudad de Jerusalén hasta que eran investidos de el poder que venía de lo alto. Y miren cómo se da este acontecimiento. ¿Qué nos dice el versículo 50? Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¿Qué significa? Se estaba despidiendo. Ya era el momento de decir hasta la vista, babies. Pero no van a quedar solos. Los llevó y los bendijo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo, hermano? Los bendice. Mas la palabra dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, empezó a alejarse, empezó a subir, y dice que fue llevado arriba. Alguien ha llenado algunos globos de eso, de helio, y lo ha soltado. Ve cómo ese globo se empieza a elevar. Eso era lo que estaba haciendo el Señor. Empezó a dejarlos. Posiblemente se entristecieron.
Así como cuando alguien se nos muera, nosotros nos entristecemos, nos sentimos mal, nos sentimos, ay, ya no lo vamos a ver. Eso estaba entre ellos también, porque se dieron cuenta que era Él que había venido a despedirse. Era Él que había venido a garantizarle que había dicho cada una de estas palabras a través de las Escrituras. Era Él que había venido a enseñarle que los milagros que se habían hecho, Él lo había hecho, así como había hecho ahora el milagro de aparecer en medio de ellos. Y hermano, está en medio de nosotros ahora también. El mismo Cristo. ¿Cómo está? A través del poder de su Espíritu Santo. Y estas palabras, cuando nos dice que se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, después de haberse dado cuenta, ese era el Cristo que estuvo con nosotros. Ese era el Hijo de Dios que había venido. Ese era el Maestro que nos había instruido. Ese era el predicador, el niño que respetaba, el niño que había llegado a las sinagogas y hablaba, el niño que hablaba aún a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. El Cristo que había crecido y había sido tomado y crucificado. Era Él el que había partido. ¿Qué podemos hacer? Como muchos de nosotros hacemos cuando alguien fallece y lo han enterrado. ¿Qué es lo que hacemos? Cantamos. Pero no cantamos hay que vivir y hay que llorar y vivir la vida, sino que cantamos nuestras alabanzas que nos llenan de gozo. Cantamos nuestra alabanza que nos hacen que nuestra mente pueda vivir ese momento de alegría nuevamente. Y la palabra de Dios nos dice, ellos después de haberle adorado, haberle despedido, ahí va el Maestro, ahí va el Cristo, ahí va el Hijo de Dios, ahí va el Hijo de los Unos, ahí va el Todopoderoso, ahí va Jesús, ahí va todos los nombres que ellos pudieron haber recordado en ese momento. Eso les dio ese momento de gloria, de adoración, y regresaron nuevamente a su ciudad con un gran gozo en su corazón, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, siempre tómese la oportunidad de venir a la casa de Dios, ore, alabe, escuche la palabra y bendígale en todo momento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que estaban alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Por esa oportunidad de haberle prestado a su Hijo, de estar en medio de cada uno de nosotros, de estar en medio de cada uno de ellos, de estar participando de las cosas con cada uno de ellos, de estar ayudándoles a hacer los milagros, de estar ayudándoles a instruirlos y a prepararlos, de estar ayudándoles a que cada uno de ellos se dieran que tenían que hacer una labor grande, porque esto es grande, hermano. Sabe que andar predicando es grande. Andar mostrándole a la gente, arrepiéntete. ¿Y de qué me voy a arrepentir de usted? ¿Saben que muchos de nosotros creemos que no hacemos nada? Tenga cuidado, que el que cree que no hace nada es el que más está haciendo. Ay, es que yo no soy malo. Si no es de maldad, así que a veces tú no, sí, hay cositas que posiblemente a ti no te parecen mal, pero es mal. Pero la palabra de Dios nos dice que cada uno de ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hermano, cuando usted entienda lo bello y maravilloso que es alabarle, bendecirle, usted se va dando cuenta. ¿Cuánto comieron toda la semana pasada? Él lo hizo. ¿Y usted está contento con haber comido toda la semana pasada? Ahora, ¿cómo estaría por haber comido hoy? Él también lo hizo. Miren, ¿alguien se ha apoyado alguna vez con un clavo en el pie? ¿Eso duele o no duele? ¿Verdad que lo manda de la risa a uno? ¿Ah? Todo eso pasó Jesús. Y Él sabe lo que se siente. Por tanto, Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y Él, conforme a sus riquezas, dice la Biblia, en gloria, nos bendice a cada uno de nosotros, hermanos.
¿Y cuál es la mejor bendición que Él ha hecho entre muchas de ellas? Una de ellas es el poder que nos da a través de su Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te avisa. El Espíritu Santo te prepara. El Espíritu Santo te enseña. Es alguien que está constantemente con cada uno de nosotros a 24 horas del día. Hermanos, si usted no quiere creer a la palabra de Dios, póngase a la orden de su Espíritu Santo y va a ver el entendimiento que te va a dar a través de la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga. Gloria a Dios, y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pero te damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta palabra. Gracias por la bendición de la misma. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.